Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas y le decimos rapidito. Tras crisis en Yacyretá, está con nosotros el doctor Nicanor Duarte Frutos, el director paraguayo de Yacyretá. Con él también vamos a hablar de la política en el Partido Colorado. ¿Se presentará o no como candidato a la Junta de Gobierno? Le vamos a preguntar. El segundo bloque, ¿cómo salir de la crisis económica? Con Carlos Fernández Baldovino, el economista, expresidente del BCP. Y el último bloque vamos a hablar acerca del deporte sin violencia con Hugo Ramírez, diputado del Partido Colorado, y el abogado penalista José Valenzuela. Rapidito, antes de ir a la pausa, les propongo que disfruten de un rico café Lavazza de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Lavazza. Pausa y retornamos. ¿Qué tal, doctor Duarte Frutos? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo y en Péndulo. Saludo a la teleaudiencia. Bueno, doctor, vamos a comenzar por la política, después vamos a ir a lo de Yacyretá. ¿Le parece? ¿Usted va a ser candidato a presidente ¿Candidato? de la Junta de Gobierno? No. ¿Y qué piensa de esa intención de tener un candidato de consenso? Bueno, yo he dicho y un montón de veces y repito, yo no tengo ninguna aspiración partidaria. Ya fui presidente del partido 2 veces. Y yo creo que este es otro momento. El partido necesita de una épica. Nuestro partido carece de épica, de batallas por las grandes ideas que están ahí ocultas, pero que necesitamos discutir y resolver. Por ejemplo... Y con un candidato de consenso no va a haber épica. Un candidato de consenso puede ser muy importante para las élites. Las élites están preocupadas por el consenso. Hay que ver si el partido necesita un consenso que evite la discusión, el debate, por ejemplo, sobre la política social de un gobierno, sobre la política tributaria, si vamos a seguir siendo un país con una presión tributaria baja, con un presupuesto para... Que fue impulsado por tu gobierno. Con un presupuesto exactamente... La presión tributaria más baja se consiguió con tu gobierno. Hace 15 años. Sí. Bueno, hace 15 años el Paraguay estaba en default, necesitábamos formalizar la economía, necesitábamos generar un clima de confianza y de inversión. Pero ese momento fue superado. Pasó el default, Paraguay creció económicamente, tuvimos 4 años de superávit fiscal. ¿Es tiempo de aumentar ciertos impuestos? Tuvimos 4 años de superávit fiscal, reducimos la deuda externa, Paraguay volvió al mundo financiero internacional y ese momento pasó. Yo creo que la política tributaria hoy, mirá, estuve leyendo a los economistas, el presupuesto para el próximo año está por el orden de 4.300 millones de dólares. Y lo que se prevé en recaudación está por el orden de 4.500 millones de dólares. El resto tendrá que cubrirse con bonos, con endeudamiento y con los fondos, seguramente con los recursos. La deuda de Paraguay, según el ministro de Hacienda, está por encima de los 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir el presupuesto? Ese es el primer debate que en el coloradismo también hay que discutir. Vamos a seguir financiando las grandes inversiones con la deuda externa, que yo no digo que no sea un camino a veces necesario, pero tenemos que discutir cuál va a ser la presión tributaria en nuestro país, pensando y mirando lo que es hoy la presión tributaria en los países de la región. Tenemos que discutir el Estado Social de Derecho, tenemos que discutir la recuperación de la política en el partido. Y la recuperación de la política pasa por la discusión de los grandes temas.
pasa por los debates ideológicos. Por la confrontación de ideas. Debates ideológicos. Las ideologías nunca van a morir. Mientras la humanidad exista, van a haber ideologías, porque las ideologías son el conjunto de valores que se tiene y con el cual se pretende resolver los problemas de la economía, del mercado, del Estado. Doctor, en el momento actual, perdón, pero en el momento actual, ¿le parece que hay nivel en el Partido Colorado para discutir esto que usted pretende? En este momento en donde las cosas se basan más en acuerdos coyunturales, acuerdos que se están pegados con saliva antes que por ideas como usted mismo o proyectos políticos concretos. ¿Le parece que hoy en esta situación del país el Partido Colorado está en condiciones de discutir esto que usted pretende? Yo creo que en el partido tenemos valores muy buenos, jóvenes intelectuales, economistas brillantes, ingenieros, médicos, que si tienen espacios y si hay una conducción que genera un clima de controversia sana, de discusión, por ejemplo, la política de salud pública, la política social, la infraestructura, tenemos valores importantes que hoy no tienen espacio para desarrollar sus ideas porque vivimos una etapa que justamente la pospolítica trata de imponer un clima de silencio. ¿Cuál es el discurso? No tenemos que... ¿Cuál es el discurso de los sectores conservadores o de la pospolítica? No hace falta discutir. ¿Por qué vamos a pelearnos? Tenemos que buscar el consenso. Los problemas que resolver son problemas técnicos, no son problemas políticos. Claro que son problemas políticos. Si yo tengo 100 millones de guaraníes en mi presupuesto, es una decisión política dónde voy a invertir. ¿Voy a invertir en salud? ¿O voy a invertir en infraestructura? ¿O cómo vamos a desarrollarnos? ¿Elevando la tasa tributaria o endeudándonos? Entonces, estos son debates que tienen que ver con la política. Ahora, pero la élite colorada es la misma de toda la vida. Es decir, son de generación en generación. ¿Cuántos nuevos componentes tiene la élite política joven del Partido Colorado? Son las viejas familias que van con sus hijos, sus nietos y compañía, que van ocupando nuevos espacios. Es decir, los espacios de siempre, pero nuevos jóvenes con ideas nuevas y renovadoras no hay en el Partido Colorado. No, yo creo que tenés una lectura equivocada. Si uno mira, por ejemplo, los diputados, el Partido Colorado es el que más renovación tiene, por ejemplo, en los cuadros de la representación política. Si uno mira los intendentes del país, el coloradismo tiene la mayor cantidad de jóvenes que se han incorporado en la vida política. ¿Y cómo está el país, doctor? Y que hoy están dirigiendo los municipios, sus comunidades. Evidentemente que hay una crisis de la dirigencia, pero no solamente en el coloradismo. No, es nacional. En todos los partidos. Sí. Si uno escucha el debate en diputados... El problema es que ustedes están en el gobierno. Entonces las consecuencias de las malas prácticas... Pero en la democracia el gobierno no está concentrado ni pasa por la potestad exclusiva del partido que ganó las elecciones. En la democracia los acuerdos se construyen, los debates se enriquecen si hay valores y si hay decisión de discutir los grandes problemas. Por ejemplo, vamos a recortar el presupuesto del hospital de clínica. Ese es un debate político, no es un problema técnico. El técnico me puede decir cómo se construye un puente, pero el conductor político va a decir dónde se van a construir los puentes. El ministro de Hacienda me puede decir, mire, nuestro nivel de inflación el próximo año va a ser esto, nuestros ingresos probables van a ser esto, y esto es la disponibilidad, pero no me puede decir dónde yo voy a invertir porque
Invertir la plata del pueblo es una decisión política que se discute con la sociedad, se discute con los líderes sociales, con los líderes económicos, con los dirigentes empresarios, y se resuelve en un debate político, no técnico. El técnico tiene un saber muy importante para que funcione el Estado, pero la política es la que debe dirigir la economía. Ahora, ¿el buen uso de los recursos es político o económico? El buen uso de los recursos depende primero de las instituciones que controlan el uso de los recursos públicos. Primero, porque si yo te digo, no, depende de la moral del administrador, de la conciencia ética del administrador, estoy negando el valor de la institucionalidad. Porque también el discurso conservador, el discurso de la pospolítica te dice, no, necesitamos administradores que tengan conciencia ética. Claro que sí, pero la conciencia ética puede ser vulnerada en un momento si no hay una institucionalidad rigurosa que ejerza el control de cómo se ejecutan, de cómo se gasta y con auditorías permanentes. Entonces, ¿por qué los países que tienen niveles de desarrollo superiores, ellos no centran su esperanza en la moralidad de los gobernantes? Ellos confían en las instituciones. Por ejemplo, la corrupción es inevitable en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier parte. Ahora, ¿hay o no impunidad en instituciones, en países con alta institucionalidad? No hay impunidad. Pero ¿quién designa los organismos de control? Es la clase política. ¿Cómo los organismos de control van a tener independencia para controlar a quienes, si ellos son designados por esa clase política? Pero el presidente norteamericano designa al fiscal general y Angela Merkel designa quiénes van a ser los fiscales y hasta los jueces en muchos casos. Hay un libro muy interesante. Claro, pero no podemos comparar el nivel de... Y ahí estamos en el discurso tercermundista. Es el discurso tercermundista. No, es la realidad. Pero déjame decirte. Ese es el discurso tercermundista. ¿Cuál es el discurso tercermundista? No, ocurre que nosotros no estamos preparados. Ocurre que nosotros tenemos todavía largo tiempo para que nuestras instituciones funcionen. Ocurre que nosotros no podemos desarrollarnos porque nosotros somos incapaces. No, los países del primer mundo se hicieron ricos a expensas de los países denominados en desarrollo hoy, de los países del tercer mundo. Cómo el capitalismo se hace de los fondos para desarrollar los procesos de industrialización, en los procesos de colonización y saqueo de los pueblos de Latinoamérica y de África, ¿o no? Entonces, la teoría de la acumulación originaria del capital para el desarrollo industrial, ¿de dónde se gestó? ¿Cómo se hizo eso? En las colonias. Pero, doctor, bueno, entonces, nosotros tenemos que superar... Nosotros estamos gobernados por paraguayos. Y bueno, pero los paraguayos somos capaces. Demostremos que somos capaces. Claro entonces que sí. Que demuestre la clase política que es capaz de dejar que se le controle y que no tengan que intervenir en el control. Hoy la Cámara de Diputados, en este mismo momento, la Cámara de Diputados ha salvado a casi una veintena de intendentes, la mayoría de ellos con graves acusaciones de hechos de corrupción. Una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Bueno, una vergüenza, pero esa clase política que hoy nos molesta, que está en diputados, yo pregunto a la sociedad que me está escuchando, esos diputados cayeron de martes. ¿De dónde vienen esos diputados que nos irritan o que generalmente causa indignación en la sociedad? Esos diputados fueron elegidos por el pueblo. Integran una lista confeccionada por los capos de los partidos políticos y después el pueblo los elige. Pero no olvidemos ese pequeño gran detalle. Son puestos en las listas de acuerdo a la conveniencia de los líderes políticos. Yo quiero decirte algo. Varios diputados y senadores entraron por su lista propia y varios cuestionados, o sea que ni siquiera se ampararon en listas sábana de sus partidos. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos parlamentarios nosotros que estamos en la dirigencia política, que obviamente recibimos impugnaciones con razón en la mayoría de los casos, pero esta dirigencia política
que representa la soberanía popular que está en el Congreso, fue catapultada por una sociedad. Le votaron los diversos sectores de la sociedad y fueron esponsoreados por empresarios y dueños del capital que hoy muchas veces cuestionan y se erigen y quieren erigirse en los jueces morales. Vos que sos político, estás en el partido y conocés a la dirigencia. Se podía haber presentado, el Partido Colorado podía haber presentado una mejor oferta dirigencial. Y claro que sí, una mejor oferta dirigencial, pero también hay que reflexionar sobre este tema. Muchos dicen, eliminemos la lista sábana y resulta que los mejores van a ocupar las bancas. No, cuando desaparezca la lista corporativa, lo que yo temo, y no estoy en defensa de la lista corporativa, veamos qué sistema, pero creer que superada la lista sábana van a ocupar las bancas los mejores hombres, las mejores mujeres. Tampoco es cierto. Tampoco, porque ahí en una sociedad con inequidad social, con pobreza, muchos protestan hoy en el Congreso. Mi banca me costó $200,000. Cuando los partidos ya no puedan designar, cuando la lista corporativa ya no pueden prosperar, ¿y quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a ganar las bancas en los departamentos más importantes? Los dueños del contrabando, los narcotraficantes, los que tienen un montón de plata para la publicidad, para el transporte, para construir las escuelitas en las comunidades, los puentes, porque pegamos el problema, pues deben hacerla de candidatura a pueblo, en una sociedad empobrecida, en una sociedad con alta inequidad, ahora hay que tener puentes. Malo ya potasue, los grandes narcotraficantes, los grandes dueños de los negocios marginales, que están imprisionando. Que de paso ya están en la política. Que ya están en el Senado, colorados y liberales. Así mismo. Y bueno, apenas la de realidad. Entonces necesitamos un debate más serio, ahora, un debate más profundo sobre el modelo electoral. Doctor Nicanor, ¿qué pensás de esta cumbre de poderes? ¿Es positivo? ¿Va a salir algo concreto? ¿Te parece que puede servir para algo positivo? Honestamente, como político, ¿qué pensás? Yo no conozco porque creo que es una cumbre de poderes a iniciativa del presidente del Senado. Ahora, yo celebro siempre cualquier espacio para el diálogo, para la discusión sobre los grandes temas. Y en este tema, por ejemplo, que la situación, la crisis económica, ¿por qué no se resuelve el tema de la responsabilidad fiscal? Yo creo, y lo he leído a expertos muy importantes, inclusive a, Fernández Baldovino, que lo leí en uno de los diarios, creo en Última Hora, hace un par de semanas, que el tope fiscal se puede flexibilizar en un momento de recesión económica. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos estimular la demanda. Ahora, hay que definir dónde vamos a invertir lo que excede el tope fiscal por lo menos por 1 año o 2 años. Creo que en viviendas, en obras públicas que generen empleo circulante. Fue la gran discusión que yo tenía con Borda cuando me decía vamos a frenar la circulación del dinero, vamos a frenar la transferencia para inversiones porque nuestra inflación se nos está yendo arriba y no tenemos que pasar un dígito. O sea, añaden 9 ya. Entonces yo le decía, a mí me interesa que la inflación pase un dígito, ya no es la 10, 12, 13, pero la pueblo con la plata y bolsillo, que no caiga la capacidad de consumo, porque si cae la capacidad de consumo, entonces las ventas caen, hay desempleo, los comercios tienen que despedir. Sí. Entonces, ñandeo ya mantenía la capacidad de consumo, la generación de empleo. Entonces, ese discurso del Fondo Monetario Internacional, que el tope fiscal, que la responsabilidad fiscal, me parece muy bien. Pero Oregón Dolores pero la Constitución establece, si la ley también establece hasta un 3% se puede
dependiendo de la situación del país, se puede Y elevar. preguntarle a Alemania cuánto es su déficit fiscal a Merkel, o preguntarle a Donald Trump cuánto es su déficit fiscal y a cuánto asciende su deuda externa según su Producto Interno Claro, Bruto. Pero ahí tiene, me van a decir, pero tiene no, un ellos casi son- empleo, no, pero tiene un casi empleo total también Estados Unidos. Uno puede estar o no de Hoy, acuerdo con Trump, bueno, pero, pero con- ha creado fuentes de trabajo como ningún otro presidente en Estados Unidos. ¿Y cómo? Diciéndole a los que se fueron con Trump, termina la globalización, Sí, termina sí, el sí. discurso del mercado Sí, abierto cierto, al mundo. y volvemos cada uno a nuestro territorio. ¿Qué le dijo el presidente norteamericano a los empresarios que iban a Malasia? Que traigan todo otra vez a Estados y Unidos. a buscar mano de obra para explotar. Vengan acá, señores, o si no les aplico 30% de arancel. Acá vamos a instaurar el patriotismo económico, ni siquiera usar el nacionalismo económico, porque la palabra nacionalismo en Europa y en los países del primer mundo es una palabra sospechosa por el nacionalsocialismo. Que dicho sea de paso, está despertando en muchas partes otra Bueno, vez. entonces Ojo con eso. nosotros hoy tenemos que defender la soberanía nacional, porque terminó ese discurso del mercado abierto. Mercado abierto, como si nuestras industrias son débiles todavía. Preguntarle a Macri cómo le fue su mercado abierto. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cómo encontró Macri el país? Hay que preguntar. Hay que encontrarle. Hay que preguntar también eso. Hay que hacer toda la historia, el contexto. No encontró cómo está hoy. No encontró cómo Ahora, está hoy. pero Podemos usted- discutir los números, pero eso Doctor, no usted es es el muy tema. hábil porque comenzamos por una pregunta que no me contestó. ¿Cuál es? ¿Qué le parece el candidato de consenso? Pero al partido le falta épica, le dije, Y bueno, batallas entonces, por las grandes ideas. ¿Usted no está de acuerdo con un candidato de consenso? El consenso va a ser un consenso de la élite. Puedo verlo amistad. Entre el presidente de la Senadores, República y los diputados, capos de acá en Guazú, de los movimientos. Acá en Guazú. Ambas ejes italomista. Y andena Yaguajela a Bella elegir la presidente de la Junta de Gobierno PTI por ¿Y consenso. le hablaste al presidente de Ah, esto? ya tú estás palo mitad pe base. Que los presidentes seccionales ahí se destripen, que para los que van a ser presidentes seccionales. Pero acá nosotros las élites, candidatos de consenso y no discutamos los grandes temas de la nación. Falta un debate fervoroso de ideas en el partido en este momento. Hemos perdido el horizonte reflexivo. No sabemos qué somos hoy como partido. ¿Estamos alineados a la ofensiva conservadora internacional o somos un partido que vamos a seguir sosteniendo las banderas sociales que hemos heredado de nuestros grandes luchadores? ¿Le preguntó al presidente eso? Yo siempre hablo con el ¿Y presidente qué de le estas dijo? cosas. ¿Y le contestó? Y el presidente está de acuerdo que nosotros somos un partido que proclama el Estado Social de Derecho. ¿Qué dice la Constitución No, pero nacional? el presidente estaría de acuerdo con el consenso. El consenso es una palabra que suena muy agradable a los oídos de muchos correligionarios que ven la lucha política como un proceso de autodestrucción. Tenemos que reconceptualizar, redefinir la lucha política. En el partido lo que tenemos que erradicar es la lógica amigo-enemigo por la dimensión adversarial de la política. ¿Qué quiere decir eso? La lógica amigo-enemigo es la que cruza la historia política colorada, liberal y la historia política paraguaya. ¿En qué consiste? Que el otro que piensa distinto es un enemigo. Un enemigo. No es un Y para el adversario. amigo todo y para el enemigo nada. Bueno, no es un adversario. ¿Cuál es la diferencia entre el enemigo y el adversario? Al enemigo se lo liquida, se aplica la lógica de la guerra. Entonces el enemigo debe ser liquidado, el enemigo debe ser destruido. Es el antagonismo estéril que cruza nuestra historia política y que no podemos ¿Y te enterrar. parece que entienden eso los dos grandes Y líderes, la de Colorado dimensión- Añetete y de Honor Colorado? y ¿Te la parece que dimensión- entienden eso? Y la dimensión adversarial es cuando el otro que piensa distinto en el partido o fuera del partido no es un enemigo, sino es un ciudadano o una ciudadana que tiene Una pensamiento opinión diferente. diferente y que tiene que construir el mundo en una participación plural o construir la sociedad paraguaya en una participación plural. Al adversario se lo derrota electoralmente y en el escenario de los debates de las ideas. Al adversario se lo vence y el mejor político es aquel que después de vencer al adversario Lo atrae. lo trae
y hace que se adhiera a un proyecto emancipatorio. Ese es el mejor político. Bueno, está bien. Y eso no ocurre en el partido. Y no ocurre ni en el Partido Liberal. Acá siempre, desde la transición, hay no dos me digas que te partidos. satisface, que no, porque no, que si no ocurre en el Partido Liberal está bien. No, estoy haciendo una transcripción de la realidad. Desde que la transición democrática empezó, en el correísmo hay dos partidos. Desde que se formó o se formaron las corrientes tradicionalismo y militancia, desde ese momento hasta hoy, siempre hubo dos partidos, el partido oficialista y el partido de la disidencia. Hoy el jefe de la disidencia es Horacio Cartes. Cuando yo fui presidente, el jefe de la disidencia era Osvaldo. Y en el Partido Liberal, hoy también hay dos partidos. Hay un partido... El de Llano y el de Alegre. Que son dos miradas diferentes y que ni siquiera están unidos en los momentos que más requiere el país de, por lo menos, trabajo común. Bueno, doctor, te agradezco que hayas venido. Hay muchos temas contigo. Uno tiene que tener 1 hora y media de programa para poder conversar contigo. Te agradezco que hayas venido. Vamos a tener oportunidad, te vamos a volver a invitar otra vez para hablar sobre Yacyretá. Pero era importante conocer, otra vez recuperar al Nicanor político. Y no solamente al técnico. ¿Por qué recuperar? Yo nunca me fui de la política. No, pero usted no quiere más ser presidente, está casi retirado. El problema el problema de Cartes y el problema mío son los límites constitucionales. La gente dice hoy que el presidente Cartes tiene mucho poder y seguro eso se va a ver con el tiempo. Pero ¿cuáles son los límites que tienen un expresidente en el Paraguay? Cartes ya no puede ser presidente de la República, no puede ni siquiera ocupar su banca igual que yo. Entonces, mientras no haya una reforma constitucional, los expresidentes no tenemos la posibilidad de liderar personalmente el proceso político de cambio y de transformación. Entonces, Salvo Lugo. yo puedo ser un actor político que colabora, que contribuye al desarrollo de la nación desde un lugar o desde cualquier lugar de la política, pero no tengo la influencia ni puedo liderar procesos. Lo mismo ocurre con Cartes. Cartes es un jefe político importante, un mecenas importante, pero no puede ser senador ni comisario de tablada, igual que yo no puedo. Entonces, está bien, doctor. Entonces hay que pensar en la reforma constitucional. Totalmente. Ese es un tema para discutir en otra oportunidad. Gracias por venir, doctor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, quédese porque viene Fernández Baldovino después. Y él está escuchando atentamente lo que usted está diciendo. Y la primera pregunta va a ser, ¿está de acuerdo con Nicanor? Ya le adelanto la pregunta, vamos a la pausa. ¿Qué tal, don Carlos Fernández Baldovino? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿está de acuerdo con lo que escuchaste en lo que estaba diciendo Nicanor sobre la economía? De la parte económica. Sobre la parte económica. Estoy absolutamente de acuerdo si es que quiero que Paraguay se convierta en una Venezuela o en una Argentina. Así es. Y en el sentido de que subir los impuestos, y Sí. especialmente atacando a la gente que es exitosa, se ha demostrado tanto en Venezuela como en Argentina, llevar a un fracaso Que es el camino profundo. equivocado. Claro. Yo hago una pregunta, si es que vamos a subir los impuestos. ¿Para qué? ¿Para pasar de 300.000 funcionarios públicos a 600.000 funcionarios públicos? Si vamos a hacer para eso nomás, yo creo que no vale ni la pena, porque la gran virtud que tienen, por ejemplo, los bonos soberanos, entre otras virtudes, es de que no te permite gastar en gasto corriente. Subir los impuestos te permiten gastar en gasto corriente. Y la experiencia paraguaya con una reforma, yo valoro mucho la gestión económica de Nicanor Duarte y de Dionisio Borda. Sí. Ellos hicieron una reforma tributaria que subió enormemente las recaudaciones. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Los niveles de ejecución de gastos de capital en ese entonces no llegaban ni al 2% del PIB. Entonces la mayor parte de la recaudación se fue finalmente para la clientela política, que le viene bien a los políticos, pero le viene muy mal a la economía. Entonces yo me pregunto, ¿no tenemos recursos o tenemos recursos y lo que pasa es que la estamos gastando mal? Yo creo más en esa parte. Hay mucha grasa para cortar antes de empezar a pensar en que hay que subir los impuestos. Ahora, pero, es decir, uno de repente tiene
ve, observa, mira, pregunta, lo que uno nota es, pero esto es histórico en Paraguay, una gran ineficiencia. Sí. ¿Por qué hay tanta ineficiencia en el manejo de la cosa pública? Porque no es la plata de los que manejan la parte ¿Y no pública. le importa? Claro, digamos, hoy estábamos diciendo justamente de repente 125 personas van a decidir por los 4.000 y tantos millones de dólares del año que viene que hay que administrar. Y no siempre nos dan digamos, un ejemplo de responsabilidad en el manejo de eso. Y cuando no es la plata de uno es mucho más fácil empezar a gastar o empezar a comprometer esos recursos. Entonces, es peligroso, yo creo, quitar una de las grandes ventajas que tiene nuestra economía, que es un sistema tributario simplificado con tasas bajas. Dicho eso, lo que yo no estoy de acuerdo y que se puede recuperar todavía es de que hay sectores que pagan menos que otros y hasta ahora no entiendo por qué. Hay demasiados agujeros fiscales, excepciones fiscales, y yo creo que tenemos que empezar a atacar eso antes de empezar a subir los impuestos de la gente que ya paga. O sea, ¿para qué de repente tenemos, y es bien controversial, todo un sector, por ejemplo, toda la parte de las cooperativas, que tienen digamos, tienen su responsabilidad social o tienen su objetivo social, pero compiten contra bancos que terminan pagando todos los impuestos y ya representan casi el 20%, digamos, del sistema financiero nacional. Entonces hay una inequidad justamente en el trato. Y así hay miles de ejemplos. Ahora, Toda la cuestión esta de Iragro versus Irasi, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ya se debatió mucho sobre eso. Yo atacaría primero eso si queremos más recursos. ¿cuál es el objetivo de tener tasas bajas? Y hay que darle competitividad a nuestra economía. Somos un país que nos cuesta mucho Y producir. sí, pero porque, ¿hace cuánto? A ver, ¿desde hace cuánto tiempo tenemos las tasas más bajas en la región? y probablemente desde el año 2003, yo te diría. Desde que asumió Nicanor Duarte Desde, junto al desde que gobierno. se hace la reforma, Desde que porque se hay que recordar, por ejemplo, que anteriormente a eso, 30% eran impuestos a las empresas. Sí. Eso no es una tasa Bueno, baja. y Eso desde- era la copia de decir, mira, los países avanzados tienen luego esta tasa. Sí, pero mira la salud que tiene Sí, esa gente. exacto. Entonces, Y bueno, y en 16 años, sí. en 16 años, ¿cuánta fue la inversión que llegó al Paraguay producto de la competitividad que le dimos con esas tasas? Mira, no llega la inversión, es una decisión que lleva su tiempo. O sea, cuando la gente te viene y te pone una plata acá, piensa muy bien dónde ir, porque ahí estamos compitiendo con casi 200 países del mundo. Sí. O sea, si alguien decide ir a invertir, compite con mucho. Y no es fácil convencerle a la gente. La gente quiere ver el comportamiento, digamos, para ver si amerita arriesgar el dinero acá en Paraguay. Y se hizo un muy buen trabajo, yo creo, durante mucho tiempo. Ahora ya van a ser probablemente casi 20 años de que tenemos una buena macroeconomía, Sí. que es la condición básica para que la gente empiece a fijarse. Tal vez no venga la gran inversión. Pero Pero, esa por macroeconomía, ejemplo, ¿cuándo termina con la inequidad? ¿Cuándo Mira, ¿cuándo sí, la macroeconomía va? Entiendo, y eso es algo que siempre discutimos y me parece muy válida esa cuestión. Ahora, vamos a hablar algunos ejemplos. Déjame terminar primero Sí, la dale, cuestión dale. de las inversiones extranjeras. Fíjate que gracias a que tenemos esa buena macroeconomía, te vinieron todas las inversiones de Brasil hacia acá, que tal vez no Con la es maquila. la gran con la maquila. Con la maquila. Son 16.000 puestos de trabajo, son 16.000 familias que se está ahora manteniendo con la maquila, única y exclusivamente con esa cuestión de tener la macro. Y en riesgo, empiezan- hoy en riesgo, por todo el... bueno, ahí hay otras cuestiones, pero Sí. lo que te digo es, hicimos bien el trabajo durante 15 años y la maquila era una ley que estaba hace mucho tiempo, pero solamente a partir del 2013 aproximadamente empieza a despegar y ahora tienen los 16.000 empleos que se generaron. Entonces, tarda en llegar y llega de a poco, porque las fábricas de maquilas han de valer 2 millones, 3 millones Sí. de dólares, no es la gran, pero crean mucho empleo. Y es el primer paso. Si les va bien, van a seguir viniendo las inversiones. Y yo creo que tenemos que seguir apostando en este modelo en el cual la base de todo es la estabilidad macroeconómica. Ahí van a venir las inversiones y ahí se van a generar los puestos de trabajo y van a mejorar el empleo para toda la gente en Paraguay. Vamos a dar la vuelta al revés antes. Cuando la gente me dice la macro no llega a la micro. Y yo mandé hace poco justamente un tuit
cómo la mala macro llega bien a la micro. ¿Y qué pasó en Paraguay este último año? Que se discute mucho ahora, desaceleración, ahora Sí. recesión, 7 meses seguidos de crecimiento interanual negativo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó en la micro? Y quitó la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo justamente sus últimos números. ¿Y qué nos muestran? Aumento del desempleo y del subempleo. Sí. 4 puntos porcentuales es muchísimo, 4 puntos porcentuales, porque no son números muy grandes acá el desempleo. Es el impacto de la macroeconomía en la microeconomía. Exacto, de la mala macro, De la mala macro, en la, sí. en la microeconomía. Sí. El salario o el ingreso promedio del trabajador del sector privado, no hablemos del sector público, Sí. porque totalmente se rige por otras reglas, pero la del sector casi que cayó 15%. Entonces es muy fácil ver, ahora ya en Paraguay, no solamente en Venezuela, no solamente en Argentina, no solamente en Brasil, cómo la mala macro te llega a la micro. Tal vez tenemos que empezar a ver la macro como una vacuna que te protege a que no te enfermes, ¿verdad? A que no te ocurra mayor desempleo. ¿Pero por cuántos años? ¿La vacuna? No, la buena macro te va a proteger a que no te enfermes. Claro. ¿Entendés? En ese sentido, a que evites tener crecimientos en, digamos, en el desempleo y demás. Y llega finalmente. O sea, lo que pasa es que acá, hoy estaba diciendo justamente, al terminar una reunión grande que tuvimos en el Banco Central, es Paraguay está condenado al éxito. Y yo dije, yo coincido con eso, Paraguay está condenado al éxito, siempre que protejamos las cosas buenas que hacemos, la macro, identifiquemos nuestras debilidades e implementemos políticas para resolver. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Sí, no, ya estás, somos sobrediagnosticados, espera. Y último que es muy importante, tengamos la paciencia suficiente para dejar que esas políticas realmente tengan su efecto. Exactamente. Entonces acá es proteger lo bueno, identificar y atacar lo malo y tener la paciencia. ¿Y por qué digo siempre eso? No hay atajos en economía. Esto es una carrera de 42 kilómetros, no de 100 metros. ¿Y cuánta es no la paciencia? ¿Cuántos años de paciencia tenemos que tener para sentir? Yo te pregunto, ¿estamos mejor o estamos peor que en el 2002? Cuando tuvimos default selectivo, cuando el dólar se fue a 8.000. No, estamos mejor, obvio. Por eso, y bueno, Claro. tiene su efecto. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta. Volvamos a un ejemplo de la macro, la buena macro, cómo llega a la micro. Imagínate si tuviéramos una mala macro, ¿qué hubiese pasado con el dólar cuando Argentina nos devalúa un 35%, digamos, recientemente, o un 100% durante el último año? Acá el dólar no iba a estar a 6.300, que subió, pero subió poco, subió casi nada, 4% creo en el último año. Iba a subir un 30%, 40%, eso significa, a ver un poco, 4 por 6, 2.400, 8.400 iba a estar el dólar. Está a 6.300. Y bueno, ¿qué significa eso? Le golpea directamente al trabajador. ¿Por qué? Sube el dólar, sube el combustible, sube el pasaje, que es donde básicamente gasta el trabajador. Sí. Y ahí tenés, gracias a la buena macro, el dólar está contenido razonablemente, tampoco hay que contenerlo artificialmente, no sube el pasaje y por tanto ese trabajador que gana mal, hay que reconocer, gana poco, no lo suficiente, pero por lo menos no ve que la cantidad de plata que tiene que gastar en su pasaje suba un 20% o un 30%. Entonces, ahí también es un ejemplo de cómo la macro o la buena macro le llega al salario. Previene, es una vacuna, previene a que el trabajador sufra más. Ahora se elaboró el presupuesto. Sí. Y la situación le hizo decir, vamos al ministro de Hacienda, que lo ideal sería a libro cerrado, para que no haya aumentos. Sin embargo, terminó de decir eso y uno de los ministros le lleva al despacho del Oamburu y Charoga a los educadores y sin que el ministro de Hacienda lo sepa, adelantaron la aplicación del aumento del 16% a los docentes, que el ministro quería que sea de julio y el presidente acepta la propuesta de hacerlo desde abril y con las posibilidades, dicen los docentes, los gremialistas, de conseguirlo de enero del año que viene cuando vayan al Parlamento a tratar de negociar. Es decir, ¿qué va a pasar si pidieron los médicos, pide la Universidad Nacional, piden los docentes, pidió el Poder Judicial? Entonces,
¿tenemos raciocinio para dónde vamos si es que todo el mundo se hace un presupuesto, pero todo el mundo pide aumentos? ¿Vamos a soportar o no? Bueno, déjame un par de cosas porque quiero contarte otra cuestión con respecto a eso. A mí no me tienen que convencer que la educación es fundamental para el país, pero la buena educación, ¿verdad? Sí, totalmente de soy acuerdo. un convencido por experiencia personal propia. La excelente educación. Sí, por experiencia personal propia y también porque mi propia tesis de doctorado fue justamente sobre los efectos del capital humano en el crecimiento económico de un país. Entonces, ahí no me tienen que convencer. Ahora bien, nosotros estábamos también reunidos con el ministro de Hacienda, con el equipo económico, en realidad, esa reunión grande que tuvimos, y ahí estuvimos hablando justamente, bueno, ¿qué hacemos en esta situación, que es la peor situación económica de Paraguay en mucho tiempo? Porque 2009 fue malo, 2012 fue malo, pero ahí era un sector nomás que estaba muy mal, el resto estaba bien. Acá es sistémico, anda mal casi todos los sectores, entonces es muy diferente y es una crisis muy severa. Y estamos discutiendo la posibilidad de aumentar justamente el límite para la ley de responsabilidad fiscal, artículo 11, ir hasta, no hace falta ir al 3%, pero podemos ir a 1,8, 1,9, lo que sea. Y bueno, a pesar que no me quería, porque yo en el 2015 no me convenció eso, realmente ahora empecé a decir, bueno, si no usamos en este momento, ¿cuándo lo vamos a usar? Si no usamos en el peor momento de Paraguay, ¿cuándo vamos a usar esa cláusula gatillo? Y estaba convencido un poco con eso hasta que me subo al auto para volver al trabajo. ¿Y por qué? Porque ahí veo un Twitter, el ministro Peta, justamente en el Palacio de Gobierno, en el momento que todos estábamos hablando a ver cómo mejorar la parte fiscal, anuncia un 16% para todo el mundo. Y 16% para todo el mundo, de nuevo, no estoy en contra de más recursos para la educación, pero significa para docentes y para administrativos. Significa 16% también para aquel maestro que se fue a hacer su maestría, su especialización en Madrid, o 16% para aquel que se aplazó en las pruebas de matemática o de castellano anteriormente. Entonces, ese tipo de aumento no se puede hacer. Y ese tipo de aumento o ese anuncio entra en contradicción justamente a todo lo que estamos discutiendo y ver cómo podemos mejorar la economía del país. Porque ahí inmediatamente la gente dijo, vamos a abrir la parte de la ley de responsabilidad fiscal, flexibilizar para que el poco ahorro fiscal que hay, que ahora es solamente 0,5% del PIB, ese ahorro sea cero, entonces todo el financiamiento del gasto de capital sea solamente endeudamiento y el resto del ahorro fiscal se use para empezar a incrementar salarios a cualquiera. Entonces nos cierra esa consistencia en el gobierno. Esa es una de las grandes críticas que creo que yo tengo. La parte comunicacional, pero no solamente la comunicación entre el gobierno y la gente, sino internamente no se puede discutir el equipo económico tratando de ver cómo mejorar la economía y tenemos otros ministros saliendo a anunciar aumentos indiscriminados de salarios. No se puede trabajar así. No es, creo que, razonable tener un gobierno actuando de esa manera. ¿Y qué se hace cuando tenés ministros así? Bueno, todos los años y todos los ministros de Hacienda han pedido siempre que los presupuestos se mantengan así tal cual son y supuestamente obligan a los directores y a los ministros a que no pidan aumento, pero nadie hace caso, o muy pocos hacen caso de eso. Lo primero que hacen es, todos los directores y los ministros van directo al Parlamento a pedir aumento. Y en todos los gobiernos, y desde siempre, a pesar de las prohibiciones expresas en algunos casos. Mira, hay una cabeza del Poder Ejecutivo y yo creo de que es muy lindo el liderazgo democrático, digamos, que dicen que tiene el presidente de la República, pero él es la cabeza y le tienen que responder sus ministros. O sea, si hay un liderazgo que baja línea, debería responderle. O sea, está a un decreto de ser cambiado una persona que desoye las instrucciones del presidente de la República. Entonces, ¿qué vamos a enfatizar en este momento? ¿La próxima elección o la próxima generación? Porque la economía paraguaya ya no da para más. Yo creo que el sector privado está bastante hastiado de lo mal que está la economía y estoy hablando no solamente de los empresarios, sino la gente común en la calle que te habla, que te dicen, no hay plata, no vendemos nada, estoy perdiendo trabajo, mi primo no consigue trabajo, etcétera, etcétera. Entonces la gente está hastiada. Entonces,
vamos a enfatizar, como yo ya dije anteriormente, la política o la economía. Yo creo que es tiempo de enfatizar la economía y conforme a ello tenemos que obrar que vamos a enfatizar la economía. Ahora, un gobierno manejado por políticos, ¿va a enfatizar la economía? Si los ministros son políticos, si los diputados son políticos, si los senadores son políticos, ¿cómo vas a conseguir que prioricen la economía los políticos? Y encima, como si faltara algo más para que la tormenta sea perfecta, se vienen las internas partidarias y las internas municipales el año que viene. Sí, absolutamente. Justamente escuché esa parte y desde el punto de vista político puedo simpatizar con lo que decía el expresidente Nicanor Duarte, pero desde el punto de vista de la economía lo menos que necesitamos en este momento es confrontación, sea confrontación de ideas, sea confrontación. No es un momento en el cual acabamos de salir de una crisis política y ahora volver a meternos en una vorágine, bueno, va a tener su impacto en la economía. Va a tener su impacto en la economía y tenemos que ser conscientes. Si a pesar de ello se insiste en hacer elecciones, bueno, ya que sean conscientes nomás de que, digamos, va a tener su impacto en la economía. Si tengo esperanza que y en algún momento se tiene que despertar quien está liderando en este momento el país. Desde febrero usted estaba anunciando, usted fue el primero que dijo, estamos entrando en problemas económicos. Después dijo, estamos a punto de llegar a la recesión y fue adelantando la situación de la economía en Paraguay. ¿Se tomaron las precauciones necesarias? ¿Se tomaron las medidas necesarias para que el impacto sea el mínimo posible o no? Yo creo que, mira, yo veo la cuestión de políticas públicas en 3 etapas. El diagnóstico, el tratamiento y después la implementación y la comunicación, ¿verdad? El problema acá que hubo fue en el diagnóstico. O sea, no se puede tomar medidas si uno primero no reconoce en qué situación está. Y yo creo que acá se demoró demasiado en reconocer la situación. realidad. Sin ser arrogante ni nada de eso. Yo me iría un poco más atrás. Tardaron 3 meses en darte la razón. La verdad, tardaron 3 meses. Un poco más, porque si te vas a mi discurso del 13 de agosto del 2018, cuando se inaugura el Instituto del Banco Central del Paraguay y hago mi informe de gestión, fíjate en eso, está en la página web del Banco Central, y que yo ya digo ahí, el 13 de agosto del 2018. Lo volvemos a repetir con Santiago en diciembre de ese año, y después enfatizamos nuevamente todo este año. Entonces hay un periodo un poco más largo que no me pregunto a mí por qué no éramos escuchados o tomados en consideración, pero sí hubo. Yo creo que, de nuevo, durante este primer año de gestión se enfatizó mucho lo político y no lo económico. Y bueno, los resultados están a la vista, porque cuando ya estaba más o menos todo el mundo de acuerdo con el diagnóstico, te vino la lluvia y entonces las obras públicas te empiezan a demorar también en arrancar. Y ahora están arrancando finalmente, pero fíjate que es un año perdido. Y eso es muy costoso principalmente porque si domésticamente no hacemos bien las cosas y tenemos un ambiente externo totalmente desfavorable, los resultados van a ser un crecimiento cercano a cero. Teniendo en cuenta cómo está la región, cómo está Argentina y lo que se viene si en octubre pierde Macri, cómo está Brasil, y ya que en Brasil ya se empieza a hablar también de recesión, es preocupante a pesar de lo que quiere inyectar Bolsonaro a su economía, se habla ya de recesión, sigue la guerra entre China y Estados Unidos, la Unión Europea no sabe qué va a pasar con Londres, si va a aceptar un Brexit duro o no, hay problemas, prácticamente hay problemas en todo el mundo en este momento. Incluso ya se empieza a hablar que se podría repetir una recesión similar a la del 2008. Teniendo en cuenta todo, lo interno y lo externo, ¿qué nos espera en el 2020 económicamente hablando para Paraguay? Mira, hablando hoy también sobre el ambiente externo, yo mencioné una frase que había leído esta semana y que decía, para todo mal hay algo peor. Sí. Porque ya discutimos mucho justamente de todo lo mal que estaba el ambiente externo y que por eso tocamos fondo, pero siempre se puede ir más al fondo. Bueno, y las perspectivas de la economía global son mucho peores en este momento de lo que era anteriormente. Entonces,
tengamos cuidado cuál va a ser el impacto de acá para adelante, porque la gente, o mucha gente creyó, bueno, este es un temporal que viene de afuera, y hoy José Cantero lo describió muy bien. Básicamente dice que yo lo puse como que teníamos un huracán, ahora que está de moda la parte de los huracanes, de categoría 1, y ahora se está convirtiendo en un huracán de categoría 4. Asimismo está la situación externa. Entonces, ojo que lo peor todavía no pasó. No pasó. Entonces, eso va a tener un impacto en nosotros. Argentina estaba mal, pero ahora colapsó, por ejemplo. Bolsonaro tiene que hacer reformas, pero su desaprobación pasó del 28 al 54%. Sí, casi 60%. ¿Y cómo va a hacer reformas? Entonces, de afuera solamente vienen noticias malas. Y acá adentro, y bueno, a mí me preocupa, no 2019, que para mí ya es pasado. Sí, ya hace rato ya dije, este año no hay rebote. 2019 no hay pasado. rebote positivo. 2020, no. Me preocupa 2021. ¿Y por qué? Porque vos mencionaste una palabra. La gente habla mucho de rebote el año que viene. Se normaliza soja, se normaliza energía y sí, básicamente tenemos que crecer 3%. Lo que a mí me preocupa es que por encima de ese 3%, todos los pronósticos dicen que vamos a crecer 4,5, 4%. Es decir, estamos ¿En el 2020? En el 2020. Eso quiere decir, si 3 luego es porque se normalizó algo, tu verdadero crecimiento en realidad es 1,5 nomás, sí. Entonces, sí, porque estás recuperando lo que perdiste, que claro, es el 3. claro. Entonces tu crecimiento del 2020 si va a querés ser hacerlo solamente más fácil, 1,5. o la audiencia lo quiere hacer más fácil, este año crecemos 0, el año que viene crecemos 4,5, 0 más 4,5, 4,5 dividido 2, 2,25 es el crecimiento de Paraguay en promedio. Eso me preocupa a mí, porque eso va a reproducirse en el 2021. Esta es la primera vez que vamos a tener un rebote que va a ser más parecido al de un gato muerto, ¿verdad? Porque rebota siempre un gato muerto tirado desde una altura muy alta. Rebota por inercia. Claro, pero no va a ser el rebote tipo 2009-2012 que subíamos 14% o 8% al año siguiente. Ojo con eso, o sea, yo no estoy muy contento con el 4,5 del año que viene. Y bueno, me deja más preocupado, pero te agradezco que hayas venido y aunque me dejes preocupado, gracias por venir, don Carlos. No, por favor, un placer siempre estar acá en tu programa. Y espero que no llegue muy tarde a su compromiso siguiente. Esperemos que sí. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca, ¿será posible el deporte sin violencia? Está con nosotros José Valenzuela, un abogado penalista, y con él vamos a tocar este tema. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, doctor José Valenzuela? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo está, Carlos? Gracias por venir. Está en línea también el diputado Hugo Ramírez, en línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias, Carlos. Un saludo bravo y al lector y a la audiencia también. Bueno, doctor, le traje al doctor Valenzuela, que es abogado penalista, porque quería que le expliques básicamente en qué consiste tu proyecto, la modificación a una ley del deporte que tenemos para tratar de erradicar la violencia que principalmente en las canchas de fútbol se observa casi cotidianamente. Sí, el objetivo de la modificación de la ley especial que estamos planteando básicamente es establecer bajo las penas cualquier delito que se cometa dentro de un espectáculo deportivo que tenga un tercio más más de la condena. Si perturbación de la paz pública significa 5 años de tentativa de privación de libertad, o un tercio más sería si eso se realiza dentro de un recinto de un espectáculo deportivo. También sancionar a dirigentes, futbolistas o jugadores, porque podría ser cualquier reportero, hinchas, que promuevan la organización de grupos violentos o que generen violencia. O un futbolista puede generar violencia con su acto, con sus acciones. Un dirigente tirando una botella o tirando una naranja es también incitar a la violencia.
Después, otra parte importante del proyecto habla de que la dirigencia que se encuentre con relación directa en la conformación, en la formación de los grupos violentos, también tenga penas privativas de libertad. Lo mismo si uno intenta ingresar a un espectáculo deportivo portando armas de fuego, también se endurecen las penas. Son puntos principales de lo que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Entendimos, miramos y aprendimos de experiencias ajenas, lejanas y cercanas, también de trabajo con el Ministerio Público, con la Asociación Paraguaya de Fútbol, con el Ministerio del Interior, y lo importante y lo que pretendemos hacer es que en realidad se pueda consensuar una herramienta que del Parlamento se pueda otorgar a las instituciones para que de esa manera se pueda hacer de fácil aplicación y que las canchas o los espectáculos deportivos nos permitan nuevamente irnos con nuestras familias sin el temor de que no ocurra algo. Hoy teníamos nuevamente una reunión con la plana mayor de la APF, continuando con la serie de reuniones que se vienen haciendo. Estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Deporte, el diputado Manuel Laverna y toda la plana mayor de la APF. Y el viernes vamos a tener un taller dentro de las nuevas instalaciones de la APF para tratar de consensuar, porque existen varios proyectos. Diputado, entonces, en concreto, su intención es aumentar las penas a todos aquellos que inciten a la violencia en los estadios, ya sean jugadores, dirigentes, hinchas, y ampliar las penas penales para los mismos, ¿no? Es así, es básicamente lo que se encuentra en nuestro proyecto. Perfecto. Muy bien, gracias por atendernos, diputado. Gracias por a vos, Carlos. Un abrazo, señor. Novicia. Muchas gracias, el diputado Hugo Ramírez. Bueno, doctor, escuchaste, ¿te parece que elevando las penas para los hinchas violentos, para los barras bravas, se podría terminar con la violencia en el fútbol? Una violencia que se da básicamente en las canchas de fútbol y solamente se da en otros deportes cuando los mismos barras bravas que acuden a los estadios de fútbol acuden a esos otros compromisos deportivos. Bueno, yo primero que nada siempre trato de explicar esto sobre la base de algún antecedente que nos permita eventualmente llegar a una conclusión al respecto. Y siempre digo esto en clase, que en el año, después de la entrada en vigencia del Código Penal, que entra en 1997, donde ya establecemos eventualmente el delito al cual hizo relación el diputado, que está previsto en el artículo 234 del Código Penal, y el tipo penal se llama perturbación de la paz pública, ¿verdad? Luego nosotros hemos tenido una modificación a través de la ley 3440 en el año 2008. Yo siempre pongo de ejemplo esto. En el año 2008 aumentan las penas privativas de libertad. Nosotros en ese entonces teníamos un tope de 25 años y aumentamos a 30. Uno de los motivos del aumento necesariamente se debió a una cuestión de la existencia de ciertos delitos que por supuesto son hasta hoy básicamente lo tenemos como el tema de los secuestros, ¿verdad? Es decir, los secuestros fue la principal motivación al aumento eventualmente de la pena. La pregunta que yo siempre me hago es si desde el 2008 hasta la fecha de hoy el aumento de pena tuvo alguna consecuencia directa con la disminución o no de los hechos violentos. Y yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Entonces, ese pequeño ejemplo nos permite señalar lo siguiente, de que el aumento de las penas hoy no es el camino para erradicar o para eventualmente prevenir la violencia. Es decir, tenemos que buscar otros caminos. A mí sí me parece interesante es que ante este tipo de eventos, como lo ocurrido hace días atrás, nos sentemos nuevamente todos los actores, tanto públicos como privados, a conversar sobre esto. Nosotros, haciendo un poco de antecedente, tenemos que desde el 97 ya tenemos previsto un delito que sanciona las diferentes participaciones, porque también acá he escuchado mucho en estos días
de que no hay sanciones para los dirigentes. Y eso no es cierto. Es decir, el delito de perturbación de la paz pública, a diferencia de otros delitos que nosotros tenemos, tiene prevista la participación de autores, cómplices e instigadores. Sí. Es decir, es un delito que tiene previstas esas tres participaciones. Yo lo que creo que acá, el problema que tenemos es que el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación, es decir, de la persecución penal, todavía no ha sido efectivo desde ese punto de vista. Es decir, nosotros no tenemos casos donde se ha ni siquiera procesado a algún dirigente de primera línea, segunda línea o tercera línea, o alguna persona que eventualmente tenga alguna relación con las barras bravas. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión de ausencia de norma, para empezar, no es una cuestión de ausencia. Tenemos en el 97. La norma está, no se aplica. Claro, la norma está y yo creo que sí hemos aplicado la norma, porque también hay que decir en favor del Ministerio Público que en el año 2012, con un muy buen criterio, la Fiscalía General crea una unidad especializada para tratar de prevenir estos delitos, y creo que de allí han salido muy buenos fiscales. Esa unidad ha tenido muy buenos fiscales que han tomado básicamente la función muy seriamente, ¿verdad? Han tomado muy seriamente y creo que ha habido avances, pero lo que no hemos avanzado es con algo que yo creo que es donde nace esto. Es decir, los barras bravas no actúan de por sí nada más. No aparecen espontáneamente. No aparecen espontáneamente. Necesitan de alguna manera, de alguna financiación, de alguna motivación que les permita llegar. Es decir, hemos visto nosotros cómo hoy han salido, en estos días han salido nada más informaciones, como ya los dos equipos, tanto Cerro como Olimpia, han facilitado entradas para ciertas horas, en una cantidad que salieron básicamente en los medios. Entonces, por allí es donde tendríamos que tratar de irnos hacia ese sector en cuanto a responsabilidades. Pero decide que no tenemos normas, eso no es cierto. Ahora la cuestión es si tenemos penas elevadas. Yo creo que la pena es bastante elevada con respecto a ese delito. Porque fíjate, Carlos, tiene una pena de 5 y hasta incluso 10 años de privación de libertad. Pero esto, a ver, me da la impresión, cuando usted habla así, me recuerda de que ser barra brava se convirtió en un negocio. En un negocio donde, ¿en qué sentido? En que el barra brava es contratado para diversos hechos, ¿verdad? Se les contrató a barras bravas, y esto lo testimoniaron los que contrataron a los barras bravas, para la quema del Congreso, por ejemplo. Sí, Carlos. Se les contrata a los barras bravas para comerciales de televisión también. Sí. Se les contrata a los barras bravas para atemorizar a un sector también. Es decir, el ser barra brava se convirtió en un negocio para la dirigencia del fútbol, que también se surte para los propios barras bravas, que también a través de ser barra brava tienen relación con el tráfico de drogas, tienen relación con asaltos, con robos bagatelarios, si se quiere, en algunos casos hasta con asesinatos. Entonces, alguien permite que este negocio fluya y nadie lo combate, doctor. Sí, ahí yo te doy toda la razón, inclusive esto me trae un poco a colación de que hay dos pilares sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar con respecto al tema de los barra bravas. Esa es una discusión que ya se empezó en el año 2002, cuando se dicta la ley 1866, que lo que trata es de erradicar eventualmente la violencia en los estadios. Yo creo que esa ley simplemente se quedó en uno de los aspectos del problema, es decir, en la identificación de las barras organizadas. Es decir, ese es el término que utiliza. Pero las barras, cierto, hay barras organizadas, pero hay barras bravas que no están eventualmente organizadas en los términos de la ley, que yo creo que son aquellos que están básicamente actuando. Pero tendríamos que seguir trabajando sobre este aspecto y también focalizando un poco lo que vos estás diciendo. ¿Quiénes son los que sostienen a esto? Y yo creo que aquí los antecedentes no nos van a dejar mentir. Y hay dos cuestiones. Por supuesto que tiene un tinte evidentemente proveniente del fútbol, y después tiene un tinte también político. Y voy a traer el ejemplo de la Argentina, que hoy, después de los eventos ocurridos en el clásico entre Boca y River, necesariamente desde la presidencia de la República vino una iniciativa para modificar eventualmente la misma ley que ellos tienen, ¿verdad? Porque nosotros en materia penal con la Argentina somos muy parecidos, ¿verdad? Es decir, ellos nos copian algunas veces y nosotros les copiamos otras veces.
Y en ese sentido, fíjate, el debate se daba sobre 3 puntos, que nosotros ya lo discutimos en el 2012 en parte. Se daba sobre la identificación de quienes van a las canchas, a los efectos después de la persecución penal o a los efectos eventualmente de prohibirles el ingreso o el acceso a las canchas. La vinculación que tenían directamente con la dirigencia y el tercero, la vinculación que tienen con los partidos políticos. La misma problemática tenemos hoy día, ¿verdad? Hay que tomar en consideración algunos eventos que habían ocurrido que incluso terminó con la condena, si bien no guarda relación con el tema de las hinchadas, pero era el representante máximo de una de las hinchadas más grandes, que terminó con un evento bastante violento y hoy se encuentra en Tacumbú cumpliendo una pena, ¿verdad? Pero una persona que tenía, claro, una persona que detentaba mucho poder y detentaba un poder que evidentemente era fáctico, ¿verdad? Y sí, y de hecho las barras son un poder fáctico dentro de los clubes. Es así. Y ahí, Carlos, yo vuelvo a repetir, nosotros tendríamos que, yo aliento este tema de abrir el debate, quizás el debate, vuelvo a repetir, no es por ausencia de delitos, porque, vuelvo a repetir, tenemos delitos. Hoy hay 178 personas que están procesadas por el hecho punible de perturbación de la paz pública y otros delitos, pero el delito principal es este. No tenemos, las penas son bien altas y ya hemos dicho, es decir, hoy aumentar las penas no genera ninguna solución, tenemos que buscar otros mecanismos. Ahora, está también previsto la posibilidad de que ciertas personas que instigan a los barra bravas también están. Avancemos por ese lado, preguntémosle al Ministerio Público por qué no tenemos hoy ninguna imputación. Sí. Mire que es un tema importante y hablando futbolísticamente, la justicia no mete goles. Así mismo, lastimosamente. No, me hace recordar esto que alguna vez le dije a alguna autoridad sobre el EPP. Falta que las fuerzas de tarea conjuntas metan goles, hablando futboleramente, ¿no? Que metan goles también en el combate del EPP. Y lo mismo pasa acá. Es decir, ni la Fiscalía, ni la Policía logran meter goles en la lucha contra los barra bravas. Y fíjese, doctor, que ocurre algo increíble. Con los dos principales equipos, Olimpia y Cerro, cuando llegan los días de los partidos de estos dos clubes, las calles son de ellos. Y no es solamente que las calles son de ellos. La policía permite que las calles sean de ellos y la policía les acompaña para que la calle sea de ellos. Llegamos al colmo de que ellos paran una luz verde en un semáforo para que pase toda la caravana y mientras el que tiene la luz verde tiene que estar esperando. Y detrás de ellos la patrullera y la motocicleta de la policía, apañando todo ese tipo de... No se puede, así no podemos seguir. No, y a ver, escuchándote un poco recuerdo lo que había ocurrido hace unos años nada más en Pedro Juan Caballero. Creo que fue el año pasado, en el partido que eventualmente iba a disputar Olimpia con un equipo allá. Sí. Y eventualmente los hinchas que eran de acá fueron hasta allá. ¿Y cuál era la cuestión? Que el Pedro Juanino decía, nosotros queremos participar del evento, la gente que viene a armar acá en este caso en particular son de otros lados. Entonces necesariamente, y ahí es donde viene la pregunta, ¿quiénes pagan los colectivos? ¿Quiénes pagan la comida? ¿Quiénes pagan la bebida? ¿Quiénes pagan las entradas? ¿Por qué no están hoy ni siquiera investigados, Carlos? ¿Por qué la investigación no se abre hacia esos lugares? Es una excelente pregunta. Y creo que mañana vamos a tener que hablar definitivamente con los fiscales, para que ellos también expliquen a la ciudadanía, porque finalmente ellos son nuestros representantes ante el sistema de justicia. Sí. ¿Verdad? Aclarando, vuelvo a repetir, la unidad especializada tiene simplemente 7 años, en el 2012 se va creando, tiene solamente 3 unidades. Por ahí habría que ir pensando en dotarle de mayores recursos humanos y también seguir avanzando en el buen trabajo que vienen haciendo con otras instituciones, porque hay que también resaltar de que vienen haciendo un buen trabajo dentro de las posibilidades que van teniendo. Pero como siempre decimos, hay más cosas por hacer. Sí. Y ahí tenemos que avanzar. Una aclaración también, no todos los barras bravas son delincuentes ni violentos. Hay muchos que sí quieren a sus clubes y forman parte de la batucada y del jolgorio, de los saltos y compañía. Y hay que saber distinguirlos. Y me parece, doctor, que como en Europa, los clubes deberían ser responsables de la seguridad interna de los partidos, no la Policía Nacional. Sí, podríamos nosotros ir tomando esos modelos, ¿verdad? Porque yo siempre digo, sería tan bueno
ir al estadio y no tener ninguna reja o no Sí. tener eventualmente estar dispuesto. Es decir, si esas sociedades pudieron avanzar hacia ese tipo de comportamiento, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Tiene ¿verdad? su seguridad. ¿Usted sabe cómo es? Sí, creo que sí, ya habrá viajado por Europa. Se juegan los partidos, están todos los que tienen el chaleco amarillo, son todos guardias de seguridad del estadio, del club. Alguien empieza a incidentar, le advierten una vez, la segunda vez siguen incidentando, se vuelven violentos, le agarran directamente 3, 4, le sacan la cancha. Se terminó el tema. Sí. Se terminó. Vienen entre 3 y 4 y le sacan del estadio. Y mira, Carlos, yo por eso te decía también que creo que hay que avanzar un poco en la discusión en la ley 1866 que establece una cuestión muy, muy interesante, que es la identificación Sí, totalmente. de los hinchas organizados. Es decir, nosotros tendríamos que irnos, ver si el concepto de hincha organizado implica que le obliguemos eventualmente a ese grupo de personas que quiere ir como hincha a que se organicen y la organización implique, como la ley establece, el registro real de las personas. Exacto. A los efectos después de que la persecución penal o eventualmente las decisiones administrativas que se puedan tomar, como por ejemplo la prohibición de ir a un espectáculo que es privado, eso es lo que tenemos que Así aclarar, mismo. es un espectáculo Así mismo. privado, por lo cual rige el principio de que la casa se reserva siempre el derecho de De admisión. admisión. Así Entonces hacia mismo. ahí tendríamos que ir también. Y no simplemente hacia la penalización, que no es el camino en este caso en particular, ¿verdad? ¿Usted es hincha de qué club, doctor? Olimpia, por supuesto. Ah, bueno, por supuesto. Bueno, está bien. Doctor, gracias por venir Nada, y por Carlos. ilustrarnos. Muy importante lo que está diciendo. Ojalá que nos unamos todos, porque no hay nada más bello que el deporte. Así es. Y qué lindo es irse a la cancha, a las canchas de todos los deportes, Así mismo. en familia, a disfrutar de un evento deportivo sin que tengas el miedo o el temor de que no vuelvas a tu casa o que te pueda pasar algo dentro del estadio. Así es, ¿Verdad? Y a eso tenemos que llegar. así mismo. Ojalá todos lo entiendan, principalmente los dirigentes del fútbol. Así mismo. Gracias, doctor, por venir. No, no es nada. A vos te agradezco por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos otro miércoles más de sus casas. Hasta la próxima.